viajeras y viajeras de esta vida. El tema de hoy, educación o leccionamiento. Este tema, como los anteriores, me inspiró a dar esta charla porque me di cuenta de la importancia que es la educación, sobre todo en el nuevo paradigma en el que estamos. Si ustedes recuerdan cuál fue el profesor o maestro que influyó en ustedes, ¿qué es lo que se les viene a la cabeza? De pronto una situación en que ellos les pusieron atención, valoraron lo que ustedes estaban haciendo. O otra situación, pero que no tuviera que ver con algo específicamente académico. Hoy en día, ¿cómo escogemos las escuelas los padres? Las escogemos por referentes. Pensamos que la mejor escuela es la que tiene el mejor ranking a nivel estatal, a nivel de país, porque tiene las mejores instalaciones, o porque habla dos idiomas, o tres. Y nos centramos en la parte más académica e intelectual que en la parte emocional o del ser de nuestros niños. Por ejemplo, hay un experimento donde se demuestra que los niños que viven cerca de las escuelas se vuelven más independientes, son más atentos, porque por lo general a determinada edad ya ellos pueden irse encaminando a la escuela. Eso les da un autodominio y una autoconfianza que les va a repercutir en el estudio. Tal vez no sea fácil para todos conseguir una escuela cerca de la casa, porque seguramente la que escojan no va a estar cerca. Y de hecho habrán rutas que sean de una hora, hora y media para llegar a ellas. Pero entonces hay otra manera de hacerlo. Es acérquense a la escuela. Por otro lado, ya sean las reuniones de los fines de semana o estar más empapados sobre la pedagogía de cada escuela. Hay que contribuir en la educación de nuestros hijos. No podemos permitir que las escuelas se encarguen de todo, porque le dejamos a los maestros nuestros hijos. Lo que hacen ahora es cuando hacemos una evaluación del colegio, es pensar que si realmente lo que queremos para nuestros hijos es lo académico o la felicidad de ellos. Muchas veces cuando ven un muchacho que es hiperactivo, ¿qué hacen por lo general? La recomendación es borbandéenlo con fármacos, manténgalo quieto, porque nos parece que eso no es normal. Pero resulta que lo que es normal es el movimiento. De hecho, nosotros empezamos una sobreprotección desde que empezamos a levantarlos para que se bañen, les hacemos la comida, los llevamos al colegio o una ruta viene y los recoge. Eso a determinada edad. Obviamente hay un acompañamiento hasta cierta edad y no es que esté criticando a ninguno de los papás porque ninguno nacimos sabiendo, pero sí debemos prepararnos. Esa es nuestra responsabilidad. Y hay cierta edad en que uno tiene que empezar a delegar responsabilidades. Responsabilidades que uno sabe que ellos son capaces, pero muchas veces nuestros miedos los reflejamos en ellos. Y después de eso, ¿qué pasa? Los entregamos y los dejamos allá en la escuela para que los maestros hagan cargo. No nos damos cuenta que las escuelas lo que intentan es crear, en algunas, no todas, personas iguales. Es decir, todos medidos por el mismo rasero. Hay mucha pedagogía muy buena, alternativa, pero por lo general la educación a nivel mundial prevalece todavía la industrial, que es la que todos tenemos que ser medidos con la misma capacidad, con la misma nota, en la competencia, en el querer saber más que en el ser. Y los niños, ¿cómo se encuentran en este momento en las escuelas? Uno ve que están tristes, que están aburridos. Además, permanecen mucho tiempo sentados. Los niños deben poderse mover, porque permanecen 6 u 8 horas en un pupitre. Y moverse es lo que es sano. Pero incluso lo vemos, como les comentaba, con un niño hiperactivo. En los colegios o en las casas vemos que eso es un problema. Resulta que los niños hiperactivos no son el problema. Ellos al contrario están expresando su ser de niño, que es movimiento, porque son inquietos, porque quieren aprender. Porque muchas veces los muchachos no quieren ir a la escuela, porque no sienten ninguna motivación. El problema a veces puede ser que sea en la casa, pero la mayoría de veces
es en las escuelas, cuando uno siente que el muchacho no quiere ir es porque se aburre, no se siente escuchado. Y en eso hay que partir del nuevo paradigma de la educación hoy en día, porque lo que hacemos es un aleccionamiento. En las escuelas tradicionales lo que hacen es aleccionar a los muchachos, a los niños, a los jóvenes, a que cumplan con unos estándares del ministerio por cumplir por una nota y por cumplir con un grado para poder seguir escalando en la educación. Cuando no están motivados es porque no han sentido que se han desarrollado. Porque el éxito hoy en día en las escuelas se basa en 2 o 3 materias: matemáticas, literatura, ciencias. Entonces los niños se sienten excluidos. Y en la medida en que yo no logre, como niño, como joven, pasar estas materias que de pronto en el fondo a mí no me interesan porque no me siento que sea lo que yo quiero, pues no van a sentir que van a tener éxito. Y los que sí lo hacen porque les gusta, o se sienten cómodos, o de hecho se les facilita, así no les guste, van a sentir que el éxito está ahí. Debemos hacer que la escuela sea un propósito, para que ellos descubran el propósito de sus vidas. Por ejemplo, el hecho de aprender a escribir no es para yo demostrar y sacar una nota de que supe escribir, de que aprendí las letras. El propósito debe ser: yo quiero aprender a escribir. ¿Para qué? Para escribir una poesía, para escribir una carta a mi mamá, a mi papá. Esos propósitos los alimenta mucho. Lo mismo que aprender a leer. No por leer, porque se vuelve pasar una materia. Leer porque quiero investigar, porque quiero saber del mundo. Debemos ver o descubrir las posibilidades de los niños y jóvenes. Debemos tener en cuenta que hoy en día la epigenética influye mucho. ¿Qué es la epigenética? La epigenética es que se ha demostrado ya científicamente por neurociencia y por todos los científicos que hoy en día se dedican a esto. Nosotros nacemos con unos genes básicos, pero el ambiente es el que nos termina de condicionar esos genes. Si nosotros estamos en un ambiente abierto, creativo, vamos a explotar todo nuestro potencial. Pero si estamos en un ambiente coaccionado por reglas donde no nos permitan ser niños como realmente sería lo natural, la epigenética demuestra que nos vamos a condicionar y a ser esclavos de conductas que nos han enseñado por encima de nuestro querer y nuestro ser. Y al ser influenciados por el entorno, es lo que vamos a reflejar más adelante. Hoy en día hay pedagogías alternativas. Están las escuelas Waldorf, Montessori, escuelas democráticas. Hay familias que educan a sus hijos en las casas. Son muchas pedagogías que vale la pena investigar. Y si están comenzando en la educación de sus hijos, pues con mayor razón. Es el momento. La nueva escuela, el nuevo paradigma, es lo que va a hacer muchachos que de verdad sean felices en el futuro. Por ejemplo, mi experiencia cuando yo estaba empezando con mis hijos a buscar escuela, pues primero el jardín infantil. Pues el jardín infantil era el jardín que preparaba para hacerlos entrar en un colegio muy bueno de Bogotá, en Colombia, porque decían que ahí salían preparados para pasar en ese colegio. Y los metí en eso por pensando en eso, en la parte intelectual. Después del jardín, pues ya tocaba pasarlos a un colegio, ya grandes, a kinder, primero, segundo. Y lo primero que se me ocurrió fue en el colegio que yo estudié, porque para mí era mi referente. Era el colegio que para mí había sido muy bueno porque me facilitó muchísimo el ingreso en la universidad después. Pero después de 1 año, 2 años que estuvieron mis hijos ahí, mi hijo mayor empezó a experimentar una frustración inmensa. Se volvió más retraído y en momentos no respondía a la autoridad. Se sentía coaccionado. Entonces nos llamaban: no, que estos niños necesitan psicólogo. Lo primero que piensan: necesitan un psicólogo. ¿Por qué? Porque sienten la necesidad de moverse, de expresarse. Pero yo entiendo, los educadores hoy en día
tienen la formación que tuvimos hace 20, 30, 40 años. Y con eso es que ellos se formaron. No estoy criticando, simplemente me parece pues, que estamos siguiendo una conducta y no estamos buscando la realidad de dejar de expresar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Cuando yo vi esto en mi hijo, de casualidad no, sino de causalidad y por sincronicidad en ese momento, me llegó la información de un maestro en Alemania, Rudolf Steiner, que fue el que creó la pedagogía Waldorf. Y empecé a leer sobre ese tema y me interesó muchísimo, algo me conectó y dije, ¿esto será lo que más bien quieren mis hijos? Porque fue una forma que yo vi que mi hijo pedía a gritos un cambio. Mi hija era más tranquila y le iba muy bien en todo. Mi hijo empezó a irle mal en varias materias y lo primero que le echan la culpa es, no, es que el muchacho no sirve para quedarse quieto, no sirve para poner atención, pierde la atención. Y yo lo sentí así, gracias a Dios, que él estaba pidiendo ayuda para sacarlo de ahí. Averigüé y en Colombia hay varios colegios con la pedagogía Waldorf. Eso está a nivel mundial, yo no tenía ni idea. Y decidí arriesgarme. Los llevé. Mi hijo estaba tan ensimismado que casi no lo reciben, pero afortunadamente le dieron la oportunidad y ahí ellos fueron otras personas, por la misma pedagogía en sí. Pero hay muchas pedagogías, lo pueden investigar, como les comenté antes. Eso es algo de no creerlo, porque lo diga yo. Es algo que hay que vivirlo, experimentarlo y verlo con resultados. Y mis hijos ya terminaron allá en esa escuela de pedagogía Waldorf. Ni siquiera las instalaciones eran instalaciones en las que estaban antes, que eran súper guau. No, era algo muy campestre, muy sencillo, donde incluso tenían que hacer agricultura. La música era fundamental, tenían que siempre estar en música y desarrollaban actividades lúdicas muy interesantes. Y cada alumno iba a su ritmo y cada maestro tenía que estar acompañándolos en el ritmo de cada uno. Pero bueno, eso ya son pedagogías que cada uno verá si se siente cómodas con ellas. Pero veamos para entender esto cómo funciona el cerebro. El cerebro tiene dos hemisferios. Yo me puse a pensar qué casualidad no, sino qué coincidencia, más bien, que el cerebro izquierdo, que es el lógico, que es el analítico, que es el más físico, está al lado occidental, por decirlo así, si uno mira el mapa mundi, lado occidental, lado izquierdo, y el hemisferio derecho, lado oriental, es el de la creatividad, el de la espontaneidad, el de las emociones. Increíble que esta diferencia se vea en el mundo actual, que es la enseñanza oriental y la enseñanza occidental. Y haciendo esta analogía, podemos ver que en la oriental o en las pedagogías que se han creado, porque no necesariamente tiene que ser oriental, porque hay gente que ha creado pedagogías muy buenas, se han dado cuenta del error que venían cometiendo. Empezaron a darse en cuenta que debemos aprender a escuchar a nuestros niños y los jóvenes. Ellos tienen mucha sabiduría en su interior y a través del tiempo, como nos sucedió a nosotros, lo hemos ido aplastando, lo hemos ido tapando, hemos ido formando un ego, el cual no les ha dejado brotar ese potencial que tienen y que tenemos todos. Incluso muchas veces la falta de disciplina y rebeldía. Pensamos que es que ellos son irrespetuosos, no son educados. Lo que pasa es que no sabemos escucharlos. Y cuando se respeta a alguien o cuando se escucha a alguien, él va a dar ese respeto y esa escucha. De hecho, los muchachos hoy en día, cuando los escuchamos, creen que es un milagro que los estemos escuchando. Porque siempre queremos que hagan, digan
y piensen como nosotros. De hecho, que sientan como nosotros. Pero si nosotros no estamos ni somos coherentes en lo que hacemos, pensamos y sentimos, eso es lo que vamos a reflejar en nuestros hijos. Por eso muchas veces dicen, los hijos son el reflejo de los papás. Ellos aprenden por el efecto espejo. Entonces los niños deben sentir que sabemos, deben sentir esa coherencia. De esa manera ganaremos su confianza y de esa manera podemos tener una comunicación más efectiva, más asertiva. En la medida en que nosotros seamos conscientes de nuestro proceso y que seamos conscientes que todos tenemos una grandeza y un propósito en esta vida, podemos empezar a entenderlos y a dialogar con ellos, a explotar el potencial de cada uno, a encontrar el propósito de nuestras vidas. Pero si no hay espacios ni oportunidad para desarrollar este potencial, no veremos ese desarrollo completo y coherente que es el del ser humano. Esto es lo que llamamos nosotros centrarse en el ser. Por eso pienso yo, y piensan muchos, que la pedagogía debe actualizarse. Debemos hacer un proceso desde los padres porque es el camino más rápido para llegar hacia nuestros hijos, aparte de la pedagogía en las escuelas. Pero debemos comprometernos. Debemos comprometernos a que seamos unos papás conscientes y de verdad valoremos y sepamos, leamos, investiguemos, porque es nuestra función como papás. Como papás y los que son educadores, que sé que hay muchos que lo hacen, también. Y en este mundo tan cambiante hoy en día, tenemos que prepararlos para un paradigma nuevo. Ya incluso hay estudios que dicen que ya el 50% de los empleos actuales no van a existir en 5 o 10 años. Pero si estos muchachos no saben qué van a hacer, pues menos los estamos preparando. No van a saber para dónde coger. Y entonces vamos a ver que son indecisos, que no saben qué hacer con sus vidas. Pero es que si ni siquiera nosotros supimos qué hacer con la de ellos, que éramos sus guías, pues menos ellos. Hoy en día ya no es suficiente un título universitario. Ahora es obligatorio, aparte de ser universitario, tener un posgrado. Y aparte del posgrado, tener un doctorado. Y así es como la educación maneja hoy en día toda la población. En que tiene que tiene que tener un título para valer en este mundo. Y el éxito no puede ser ese, a mi forma de pensar y sentir y de lo que he experimentado. Porque no vamos a tener gente, muchachos, niños felices. Vamos a tener juventud frustrada. Porque muchas veces quieren ser músicos, por ejemplo, pero terminan siendo otra cosa porque les metemos que es que eso no va a dar de comer, que es que esa educación no te va a servir para sobrevivir, porque hoy en día el que es músico se muere de hambre. Este es el problema que tenemos, que no creemos en los potenciales. Y muchas veces no los dejamos vivir ni experimentar muchas cosas por el temor a que mueran. Pretendemos sobreprotegerlos y no los dejamos vivir. Pero es natural porque es que nosotros, nuestros miedos, todo lo proyectamos sobre ellos. Y no estamos dejando que la vida se haga cargo. Obviamente hay cosas que uno puede evitar y debe evitarlas por conocimiento, para eso somos sus guías. Pero no puede ser que no les dejemos expresarse y que vivan las experiencias que tengan que vivir. Ahora bien, debemos motivarlos. Las motivaciones, ¿cómo se pueden lograr? Manteniéndolos en un entorno seguro, en la casa. Es un entorno que se sientan seguros de que puedan hablar, de que puedan expresarse. De hecho, ellos cuando tienen techo, comida, nosotros pues nos sentimos seguros. Cuando nos sentimos escuchados y que confían en uno, nos sentimos seguros. Debemos hacer mucho énfasis en el reconocimiento. Muchas veces nos fijamos solamente en la parte malita que tuvo y no en todas las demás buenas que tuvo. Y es una tendencia del ser humano a recalcar siempre lo malo.
Y de hecho lo podemos hacer inconsciente por nuestras creencias que tenemos. Porque muchas veces tuvimos esa vivencia de niños y lo reflejamos ahora en nuestros hijos. También para motivarlos tiene que tener una pertenencia de grupo. Tiene que sentirse que pertenecen a algo, a una sociedad. Cuando están con sus amigos, motivarlos a eso. Porque esa pertenencia de grupo les va despertando en ellos ese sentido de comunidad, de ayuda. Otra motivación es el desafío al reto. Y el desafío al reto es enseñarles a salir de su zona de confort en la medida en que vayan creciendo. No es lanzarlos así de una sin herramientas, pero lo que podamos tener controlado, hagámoslo como un ejercicio. Yo he cometido muchos errores en esta vida con mis hijos, pero por eso no debemos sentirnos culpables. Es parte de nuestras creencias, pero la responsabilidad empieza cuando uno ya se hace consciente. Ahí ya somos todos responsables. No podemos cerrar los ojos y decir, esto no me corresponde. Otra motivación es incentivarlos a crecer y mejorar desde su potencial, desde lo que les gusta. Pero para eso tenemos que saber leerlos. Y una vez ellos sepan cuál es su potencial, que se sientan motivados a contribuir con los demás, a tener un propósito de servir para un bien común. Porque lo que les estamos enseñando es una competitividad y que yo tengo que pasar por encima del que sea y como sea. Porque si no, no llego a tener. Y pues pienso que si todos estamos en ese plan, pues ni siquiera nuestros hijos van a enterarse. Si nosotros somos conscientes de lo que realmente es importante, ellos lo van a ver y lo van a integrar. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo hago para saber qué es lo que le gusta a ellos? Tenemos que aprender a leer las señales. Todo ser humano envía señales. Y en esa medida en que yo vaya conociendo más mis hijos, o no necesariamente mis hijos, pueden ser mis sobrinos, pueden ser, sí, es que en realidad hay gente que no tiene hijos porque tuvo la decisión por no tenerlos, pero puede contribuir de alguna manera, en la medida que los papás lo permitan, en descubrir los talentos a través de señales. Muchas cosas no sabemos qué les gusta, porque o no les dimos la oportunidad de comentarlo, o no les dimos la oportunidad de expresarlo. Tienen unos intereses y si uno les pregunta esos intereses, de ahí vamos sacando. Porque a través del hilo llegamos a la madeja. Pero tenemos que ser muy persistentes y no cansones en hacerles ver que tienen un potencial una vez se los descubramos. Porque al mirar el valor de todos, ellos se reconocen. No solamente el valor de nuestros hijos, sino también nuestros valores. Ellos se van a reconocer por el efecto espejo. Y nosotros, así como queremos leerlos a ellos, también debemos transmitir con miradas y gestos. No es solo palabras. Nosotros de niños y jóvenes no somos bobos. Nosotros entendemos todo. El solo gesto, el ser humano comienza a entender por gestos, ni siquiera por el lenguaje, porque no lo entiende, no lo ha codificado. Y a través del lenguaje, y a través de las miradas, y a través de los gestos, podemos hacer algo integral donde ellos nos puedan entender. Y sobre todo el ejemplo. El ejemplo es importante. Si nosotros los sobreprotegemos, van a crecer en un ambiente inseguro, una autoestima baja. Tenemos que entender que es normal que sientan dolor, que la frustración va a venir, que la vida va a traer sus cosas buenas y malas desde nuestra creencia, porque eso es un filtro realmente, todo es neutro. Pero tenemos que aprender a que manejen sus emociones, que es algo que tampoco se enseña en las escuelas. En las escuelas se reprimen las emociones, porque tal vez se puede complicar y si no estamos preparados para manejarlas, pues preferimos restringirlas. Pero sin una motivación potente, como las que les comenté ahorita hace un rato, esas motivaciones, no creo que encuentren su propósito.
porque no se sienten escuchados ni valorados. ¿Cuál es la clave de la educación? Es querer y creer a los niños o niñas como personas. Admirar cada ser por su potencial. Miren, el cerebro es el 8% capacidad intelectual. El resto ya se ha descubierto que es inteligencia emocional y espiritual y muchas otras inteligencias. Incluso la autoestima. ¿Por qué les digo que el ejemplo es importante? Porque la frustración que ellos sienten puede ser muchas veces lo que han visto de los adultos cuando se frustran. Y si no somos capaces de nosotros salir adelante con nuestras situaciones, pues ellos van a sentir que tampoco van a poder hacerlo. Por eso es importante darle desafíos en los que se sientan que son capaces. ¿Sí? Acompañarles. Es que acompañarles no es sobreproteger, acompañarles es ir al lado para que sientan seguridad de lo que están haciendo. Y va a haber un momento en que van a coger seguridad propia. Y ese les va a dar un entusiasmo y les va a activar la creatividad. Y esa creatividad potencia lo que puede ser el propósito para ellos. Y ahí podemos soltarlos. Y es importante también que ellos vean coherencia en todo. Porque yo no puedo estarles enseñando una cosa y estar haciendo otra y estar sintiendo otra. Todo lo percibimos, por eso es importante los gestos y las actitudes. Ellos van a repetir todo lo que ven. Un ejemplo de cómo el cerebro ve los problemas. Si ustedes cogen un problema y lo escriben en una hoja pequeña, el cerebro lo va a percibir como algo pequeño, que es sencillo de superar. Y si las ilusiones las colocamos en unas hojas grandes, el cerebro lo va a percibir como algo potencialmente grande. En esos pequeños detalles es como el cerebro funciona. Albert Einstein decía, si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, pensará toda la vida que es un inútil. Y eso es lo que pasa con nuestros muchachos en las escuelas a veces. Porque no fue bueno en matemáticas, o porque no fue bueno en literatura, o no fue bueno en ciencias, no puede ser bueno en artes, o viceversa. Si nosotros no descubrimos cuál es su potencial, no vamos a tener niños felices, sanos, porque eso puede también enfermarlos. Y de pronto vamos a coger correctivos que no son los correctos. Es importante que todo niño vea que es capaz de hacer algo, sea lo que sea. Y en esa medida en que ellos se sientan capaces, se va a eliminar la ansiedad. Es que hoy en día la ansiedad y el estrés ya es a todo nivel. ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad es puro ruido mental, que hay que estabilizar esa tensión. ¿Cómo? Alejándose del ruido, precisamente. ¿Qué es lo que enseña el mindfulness? ¿Qué es lo que pensamos que eso es solamente para gente espiritualmente avanzada o que podemos practicar los adultos? No, ese espacio de soledad y de tranquilidad es importante hasta en los niños. Así sea un minuto. Lo que hace esa paz es que reduce la amígdala de las emociones y al reducirse reduce la ansiedad y el miedo, porque esta amígdala es la que nos mantiene en supervivencia, pero es muy emocional. Si no la sabemos controlar, pues nos va a controlar a nosotros. Eso además aumenta el sistema inmune, por eso es importante para la salud. ¿Por qué tenemos que esperar a estar viejos o adultos para darnos cuenta de qué era lo que nos hubiera gustado ser? No nos permitimos el silencio. Para escucharnos, el ruido es constante y a veces preferimos estar en el ruido solo por el hecho de no escucharnos. A mí me causa curiosidad que muchas veces llegamos a un sitio, puede ser a nuestra casa después de llegar de laborar, y lo primero que hacemos es prender el televisor y prender, así no lo estemos viendo, simplemente necesitamos escuchar el ruido. ¿Por qué? Porque no queremos entrar en nuestro interior, no queremos escucharnos y necesitamos tener un ruido siempre.
algo externo. Por eso es importante estar en silencio. Y como para completar el tema, algo que es importante enseñarle también a nuestros muchachos es la humildad. Porque la humildad nos lleva a engrandecer. Nos permite tener una mentalidad sin juicios. Humildad no es ser pobre, sino al contrario, es ser rico en espíritu. Cuando nosotros no hacemos juicios, no vamos a culpar a nadie ni nos vamos a sentir culpables. Lo importante es que siempre surja la pregunta en ellos de para qué sucede lo que está sucediendo. Y eso es para todas las edades. ¿Y para qué sucede? Para estar en paz de que lo que estamos haciendo es un aprendizaje. Para eso sucede lo que nos sucede, para aprender y a trascender. Por eso es importante que sepamos siempre usar un lenguaje positivo. Y también es muy importante que aprendan a sentir felicidad desde el dar. Porque en el dar se siente una satisfacción que para cualquier ser humano es enriquecedora. Si enseñamos esto a los niños y jóvenes, evolucionaríamos como humanos más asertivamente. Espero que en algo les haya servido esta charla. Muchas gracias por estar ahí. Esos temas son, como ustedes pueden ver, todos relacionados con todos, porque somos seres integrales y estamos en diferentes multidimensiones, por decirlo así, en este mundo. Nos desarrollamos en muchas áreas y las cuales es importante integrarlas y sentirlos como uno solo. Y uno solo no solo con uno, sino con los demás. Por eso es importante hoy en día que nosotros que cojamos conciencia lo apliquemos para el bien de todos. Muchas gracias, espero que les haya gustado y estaremos muy pronto otra vez juntos. Gracias.